Hola, muy buenas. Yo soy estudiante de la carrera de arquitectura en la materia de diseño básico arquitectónico. Les voy a hablar sobre el tema de los principios ordenadores. En un principio, debemos tener en cuenta que cuando nos hablan de los principios ordenadores, es que el orden no es solo referencia a la regularidad geométrica. También apunta a aquella condición en que cada una de las partes de un conjunto están correctamente dispuestas con relación a las demás y a un propósito final. Ahora bien, les voy a explicar cada uno de los principios ordenadores. Comencemos por el eje. Este trata de una línea recta imaginaria que conecta dos puntos en el espacio y a lo largo de este podemos ir acomodando las formas o los espacios que queramos. Este también sirve para generar nuevos recorridos, ya que puede incitar al movimiento. Un claro ejemplo es Teotihuacán, ya que si percatan en la imagen que les estoy enseñando, el eje rector es la calzada de los muertos, eso quiere decir que ahí se forma el recorrido. Ahora bien, el segundo concepto de que les voy a hablar es simetría. Este prácticamente trata de decir que debemos dibujar una línea y todo lo que dibujamos de un lado de este debemos despejarlo para formar la otra mitad. Un claro ejemplo de este es el Palacio de Minería, ya que si partes el palacio a la mitad, podemos notar que es exactamente igual. Bueno, el tercer concepto es jerarquía. Este trata de marcar una diferencia y se puede hacer mediante tres maneras. La primera de ellas es mediante el tamaño. Por ejemplo, este sería yo que tengo un cuadrado de 2 por 2 y al que yo quisiera hacer notar lo haría de 5 por 5. La segunda manera sería mediante la forma. Este ejemplo sería casi lo mismo, nada más que cambiaríamos el que se quiere representar por la forma, que sería el distinto de estos. Y la tercera es mediante la ubicación. En eso se puede tener las mismas formas o las mismas dimensiones, sin embargo lo que cambia ya es el lugar, ya que se puede utilizar una ubicación privilegiada, por así decirlo. Ya pasando de esto, el cuarto concepto sería el ritmo, y esto se refiere a una repetición regular y armónica en líneas, contornos, formas, colores, etc. Este se puede encontrar fácilmente, por ejemplo, en lugares que visitemos, donde haya columnas arqueadas o alguna que se repita en patrón. El quinto concepto sería la transformación, y aquí la verdad es que debemos de una forma que en realidad nos parezca muy apropiada, y después de eso podemos hacer una serie de adecuaciones y manipulaciones para que puedan cumplir con el objetivo deseado. Un ejemplo de ello sería el edificio rectangular, pero se le hizo una pequeña sustracción en medio para que tuviera una terraza, siendo así que la parte de arriba pareciera que está volando y parta de otro prisma. El séptimo concepto sería la repetición. En este mostramos la propensión a agrupar elementos en una composición arbitraria de acuerdo a la proximidad entre uno y otro y sus características visuales que comparten. Ambos conceptos se aplican en principios de repetición como sistema ordenador en la composición de elementos. El octavo concepto es la reverberación. Este sirve para crear un modelo unificado de crecimiento o expansión. Este concepto se basa en la repetición y la proporción, creando una organización jerárquica de los elementos. Permite la ordenación de grupos de elementos que, aunque similares en formas o tamaños, se agradan de manera jerárquica. Se puede organizar en un modelo radial, secuencial, arbitrario, dependiendo del contexto. El siguiente concepto es la pauta. La pauta es la línea, plano, volumen, que por su continuidad sirven para reunir o acumular y organizar un modelo de formas y espacios. La pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de regularidad y su continuidad y presencia permanente. Pasando de ahí, nos iríamos al siguiente libro, que sería de Cynthia Maris. En esta vendríamos viendo sobre la modificación del módulo. Es la idea de la modularidad en el diseño, permite la repetición y la variación dentro de una estructura conceptual unificada. Esto se extiende a varios campos, como el uso del alfabeto en la escritura asiática o el diseño de instrumentos musicales, donde el concepto de la modularidad ayuda a mantener la cohesión del diseño, mientras permite la flexibilidad y la creatividad. Permite la creación de estructuras organizadas, con una sensación de cohesión y repetición rítmica,
que es visualmente atractiva y funcionalmente eficiente. En el diseño gráfico, por ejemplo, los módulos se utilizan para organizar elementos de manera coherente, creando un balance entre unidad y variedad. Ritmo-sección. La definición de este se aplica a la visualización de características rítmicas en diferentes disciplinas, como el arte visual, la música y el diseño gráfico. El ritmo puede ser geométrico o fluido, basado en unidades de tiempo o textura. La función en la pintura abstracta, la publicidad y otras formas de arte visual. Los ritmos ayudan a guiar la percepción del espectador, creando énfasis y balance a través de la repetición y la variación. Ejemplos, como el uso de la bandera estadounidense en los módulos de Escher, muestra cómo el ritmo puede influir en la percepción del diseño, tanto en términos de estética como de significado. Continuando así con el último libro, que es La forma visual de la arquitectura. Este nos habla sobre el orden y la contradicción de la arquitectura. El término orden en arquitectura se ha debatido ampliamente, evolucionando desde una interpretación rígida y geométrica hacia una comprensión más flexible, que incluye la invención y la espontaneidad. Las controversias surgen de diferentes enfoques sobre cómo debe organizarse el espacio y cómo la funcionalidad y la estética deben de coexistir. El orden es indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema organizado, ya sea físico o mental. En arquitectura, el orden no solo se refiere a la organización geométrica o física, sino también cómo las estructuras transmiten un mensaje o función. Continuando así con la contradicción como defecto. La contradicción se discute como un defecto en el diseño arquitectónico, especialmente en el contexto de la sobriedad estética de movimiento. Sin embargo, algunos arquitectos han utilizado la contradicción de manera intencional para crear efectos visuales y conceptuales interesantes. Las contradicciones en el diseño pueden usarse para desafiar las expectativas tradicionales y explorar nuevas posibilidades estéticas. Sin embargo, deben de manejarse cuidadosamente para evitar crear desorden o confusión visual. 3 modificaciones del orden. Las 3 modificaciones del orden son simetría y regularidad, independencia e integridad propia, y diferencia entre el patrón pretendido y ejecutación práctica. La simetría y regularidad se refiere al uso de simetría y la regularidad es la disposición de elementos arquitectónicos para crear un sentido de orden. La independencia e integridad propia son de cada elemento de un diseño que tiene una cierta independencia, pero también debe integrarse en el contexto más amplio. La diferencia entre el patrón pretendido y la ejecutación práctica se refiere a la diferencia entre el diseño ideal de un elemento arquitectónico y su realización práctica, que puede incluir variaciones y errores que afectan a la percepción. Siguiendo de desorden, causas y efectos y desorden y tensión en la arquitectura. En causas y efectos, el desorden no es simplemente la ausencia de orden, sino el resultado de la falta de coordinación entre diferentes elementos. Puede ser el resultado de errores en la planificación o de un diseño que no tiene en cuenta la cohesión estructural. El desorden en la arquitectura puede generar confusión visual y funcional. Sin embargo, en algunos casos puede ser utilizado deliberadamente para crear ciertos efectos o para desafiar las normas estéticas establecidas. En desorden, tensión y arquitectura. El desorden en la arquitectura se manifiesta cuando los sistemas estructurales o compositivos carecen de cohesión o coordinación. Esto puede ocurrir debido a decisiones de diseños que no consideran adecuadamente la integración de los elementos o temas. Aunque el desorden puede verse como negativo, también puede ser utilizado. El desorden y tensión en arquitectura. El desorden en la arquitectura se manifiesta cuando los sistemas estructurales o compositivos carecen de cohesión o coordinación. Esto puede ocurrir debido a decisiones de diseños que no consideran adecuadamente la integración de los elementos o temas. Aunque el desorden pueda verse como negativo, también puede ser utilizado de manera intencional para crear tensión visual y desafiar las normas establecidas, aportando dinamismo e interés en el diseño arquitectónico, como por ejemplo. Después de ahí sería contraste y conflicto.
En contraste y conflictos se refiere a la relación entre elementos opuestos o incompatibles dentro de un diseño. El contraste no es simplemente la falta de conexión, puede ser una herramienta poderosa para transmitir mensajes arquitectónicos específicos. El contraste en la arquitectura puede ilustrar cambios históricos, conflictos culturales o innovaciones estilísticas. Ejemplos incluyen la yuxtaposición de estilos de edificios o la integración de estructuras nuevas en ruinas antiguas. Continuando con eso van los niveles de complejidad. En la arquitectura se pueden observar a través de diferentes niveles de complejidad y relación entre los elementos. Una estructura puede ser compleja debido a la interacción de sus formas, textura, materiales y la dinámica entre estos. La complejidad puede aportar riqueza visual y conceptual a un diseño. Un ejemplo es el juego de relaciones oblicuas y diagonales entre las formas rectangulares, que crean una tensión considerable en la percepción del observador. Siguiendo eso, veríamos la interacción de formas e interacción de componentes visuales. La interacción de formas se refiere a cómo diferentes formas dentro de una composición arquitectónica interactúan y se contrastan entre sí. Esta interacción puede ser simple, como el caso de combinaciones geométricas, o más compleja, involucrando elementos que parecen chocar pero que se equilibran en el contexto de la obra. La interacción de formas puede crear dinámicas visuales que enriquecen la percepción espacial. Ejemplo, incluyen arcos y formas geométricas en los diseños de fachadas y estructuras internas que ofrecen equilibrio y tensión simultáneamente. Siguiendo sería tensiones perceptivas y declinación. Las tensiones perceptivas en el diseño arquitectónico se refieren a cómo la interacción entre formas generan una dinámica visual que pueden llevar a deformaciones. El término declinado se utiliza para describir la deformación de un elemento bajo la influencia de fuerzas externas, similar a cómo un nombre cambia de forma en gramática. Estas tensiones y deformaciones pueden considerarse como parte de un diseño de equilibrio si se manejan adecuadamente dentro del contexto. Un gran ejemplo donde las deformaciones fueron parte de la composición arquitectónica es la Porta Pia de Miguel Ángel. Después voy a hablar sobre la distribución equilibrada y organización de elementos. Las distribuciones equilibradas de elementos en arquitectura se comparan con patrones biológicos, como las ramificaciones de vasos capilares o los nervios de las hojas. Este enfoque puede incluir a la disposición de piedras o elementos de un jardín que no siguen un patrón geométrico rígido. Estas distribuciones permiten una armonía natural en la que los elementos parecen equilibrarse sin una organización forzada, creando un espacio visualmente atractivo y coherente. Ya casi terminando, hablaría sobre el alcance de orden, la organización desde abajo y las diferentes funciones y diferentes órdenes. El orden en arquitectura se entiende no solo como la organización de los elementos, sino también como un principio fundamental que se debe aplicar en cualquier sistema, desde las fábricas hasta las ciudades. El orden permite que los sistemas funcionen de manera eficiente y satisfactoria en un contexto arquitectónico, y el orden ayuda a armonizar elementos visuales y estructuras, evitando claramente caos en la congruencia. En la organización desde abajo, este tipo de organización implica un enfoque menos rígido en la arquitectura, donde las partes individuales mantienen cierta independencia, pero están conectadas de manera flexible. Es un enfoque que recuerda el estilo escultórico en la arquitectura moderna. Esta organización permite un dinamismo visual y funcional en el diseño, donde los elementos pueden operar de manera más libre dentro de un sistema más amplio. En diferentes funciones y diferentes órdenes se exploran las diferencias de cómo se percibe el orden dependiendo del propósito del espacio arquitectónico. Un edificio que combina una iglesia y un banco, por ejemplo, debe considerarse como estos espacios distintos pueden coexistir de manera funcional y estética. Esta consideración permite una mayor flexibilidad en el diseño, adaptándose a las necesidades funcionales y culturales de cada espacio. Por último, les voy a hablar sobre principios de unidad diversa e interacción de formas. En principios de unidad diversa,
Este principio destaca la importancia de mantener un equilibrio entre la unidad y la diversidad en el diseño. Un diseño que logre esto permite una armonía visual que también responda a las necesidades funcionales. La unidad y diversidad permiten que los edificios y espacios se integren de manera cohesiva en su entorno, respondiendo tanto a las necesidades individuales como colectivas. Interacción de formas. La interacción de formas se refiere a cómo las diferentes formas geométricas en un diseño se relacionan entre sí, creando tensión, equilibrio y dinamismo visual. Esta interacción puede crear experiencias visuales más ricas y dinámicas, haciendo que el espacio sea más interesante y atractivo. Esto sería todo por mi parte, espero hayan entendido y muchas gracias por su tiempo.